Hola, entonces vamos a hablar hoy de los fármacos que nos ayudan en el tratamiento de la enfermedad ácido péptica. Quiere decir que son patologías relacionadas con el tracto gastrointestinal, donde seguramente hay una hiperproducción de ácido o una disminución de los factores protectores de la mucosa. Entonces, cuando nosotros hablamos de este grupo de medicamentos, vamos a tener en cuenta la siguiente clasificación. Primero, hay unos fármacos que son supresores de la secreción ácida. Y aquí encontramos a los antagonistas H2 como la ranitidina, cimetidina. Tenemos también a los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, dexlansoprazol y pantoprazol. Y tenemos un segundo grupo como los neutralizantes de ácido. Aquí están todos los antiácidos conocidos como las sales de aluminio, magnesio, carbonato de calcio. Y en un tercer lugar, aquellos protectores de la mucosa. Ellos son los encargados de mejorar los mecanismos de defensa. Y en este grupo están las sales de bismuto, el sucralfato y algunos análogos de prostaglandinas como el misoprostol. Entonces, para entender un poco lo de la fisiopatología, recordemos dónde se encuentran estas células parietales. Y es que ellas son muy importantes a la hora de producir ese ácido clorhídrico. También recordemos que hay 3 estímulos principales para aumentar esa producción de ácido clorhídrico y activar esa bomba de hidrógeno potasio ATPasa. Quiere decir que para activar la célula parietal necesitamos un estímulo colinérgico, ¿cierto? Donde llegan la acetilcolina y se une a su receptor de tipo M3, un estímulo de la histamina, principalmente de las H2, o sea, del receptor H2 que se encuentra en esas células parietales. Y tercero, un estímulo de gastrina. La gastrina se une a su receptor de colecistoquinina o CCK2 y lo activa. Es decir, los 3 estímulos principales son la acetilcolina, la gastrina y la histamina. Al tener esos estímulos, ellas confluyen en la activación de la bomba de hidrógenos potasio ATPasa y nos va a aumentar las concentraciones de ácido clorhídrico. Y sabemos también que a este lado, una hiperproducción de ácido clorhídrico pues puede ser dañina para nuestra mucosa. Es por eso que también tenemos factores que son protectores, como el moco o el bicarbonato. Ahora vamos a empezar a hablar de cada grupo terapéutico. El primer grupo son los antagonistas H2. Aquí tenemos la cimetidina, famotidina, nisatidina y la ranitidina. A manera de tip, recuerden que la ranitidina hace más o menos ya 5 años tuvo una alerta sanitaria a nivel global. Es decir, tenía un pequeño componente que se conoce como el NMDA, que era un componente cancerígeno. Entonces, a raíz de los estudios, de todos los reportes de farmacovigilancia, pues se tuvo que hacer el retiro tanto de las formas de tabletas como de las ampollas que se administraban por vía endovenosa, de tal manera que ahora ya no tenemos ranitidina disponible en nuestro medio. ¿Cuál es ese mecanismo de acción? Entonces son antagonistas competitivos de los receptores H2. Y quiero que miren aquí nuestra gráfica. Nuevamente está nuestra célula parietal, nuestra bomba de hidrógeno potasio ATPasa, y aquí se produce ese ácido clorhídrico. Entonces la histamina se une a su receptor H2 y activa una de las 3 vías importantes que activa al final nuestra bomba. En el caso de estos antagonistas H2, estos se unen al receptor y bloquea la activación, es decir, bloquea una de las 3 vías. Por eso no son totalmente eficaces, es decir, ellos actúan hasta cierto rango, disminuyen lo que es la secreción basal, la secreción estimulada por alimento, la secreción ácida diaria entre un 60 a un 70%. Pero miren que sigue funcionando pues a través de los otros estímulos esa producción de ácido clorhídrico. También disminuye la producción de la pepsina, que es esa enzima que se encarga de digerir las proteínas y que está principalmente en ese ácido clorhídrico. Y por último, disminuye la secreción nocturna. Resulta que esa secreción nocturna es la que se ha visto involucrada en la generación de úlceras gástricas. Recordemos su farmacocinética, tiene una muy buena biodisponibilidad, entonces la mayoría llega a disponerse en sangre para actuar directamente sobre su receptor y alcanzan a tener un efecto más o menos, si es por vía oral, a las 2 o 3 horas, y si es por vía endovenosa, al menos de 15 minutos. Sin embargo, esta vía endovenosa ya no la podemos utilizar, por lo que les comentaba, la ranitidina ha sido retirada del mercado por esa alerta de tener un componente cancerígeno.
tienen un metabolismo de primer paso, y esto es muy importante porque probablemente se metabolizan mucho antes de llegar como tal a la sangre. Entonces perdemos un poco de su efecto. Y su eliminación es por vía renal. Entonces es muy importante que yo siempre haga el cálculo de la tasa de filtración glomerular de mis pacientes. Si se encuentra en menos de 50, a partir de los parámetros que yo mida por calculadores como la de Cockcroft Gold o la de CKD-EPI, yo debería hacer un ajuste disminuyendo la dosis del medicamento. ¿Por qué? Porque si ya hay una falla renal persistente en mi paciente, probablemente no haya la misma forma de eliminarla como se eliminaría en individuos normales. Entonces yo debería disminuir la dosis para evitar que a mi paciente se le acumule el medicamento. Esto es muy importante especialmente en los viejitos. Muchos viejitos usan antagonistas H2 y tienen falla a nivel de su riñón. Entonces probablemente los estamos exponiendo a concentraciones más altas de las que ellas deberían tener. Y un punto muy importante es que estos medicamentos generan tolerancia. Si recuerdan, la tolerancia es necesitar cada vez más dosis para lograr el mismo efecto. Quiere decir que va a llegar un punto en el cual la famotidina, los mismos pacientes nos van a referir que no les sirve, no le funciona. Por más que lo usen todos los días, que hayan aumentado las dosis, probablemente ya han logrado desarrollar esta tolerancia. Entonces, como recomendación, lo usamos por los periodos de tiempo que deben de ser, más no tratamientos indefinidos. Ahora, ¿para qué lo usamos? 1. Úlcera duodenal o la úlcera gástrica. Recordemos que esa úlcera es esa pérdida de la continuidad de la mucosa. Se genera un daño, una lesión, y lo que yo hago con estos medicamentos es protegerlos de esa hiperproducción de ácido clorhídrico que va a haber. Y la úlcera asociada a AINES. Los AINES son los antiinflamatorios no esteroideos, es decir, recuerden que aquí está el naproxeno, diclofenaco, ibuprofeno y los COX-IB, que son los que ya son selectivos. Resulta que ellos bloquean la producción de prostaglandinas a través de la inhibición de la COX-1 y la COX-2. Esa COX-1 es constitutiva, es decir, propia de nuestro cuerpo, mientras que la COX-2 es la que se libera por la inflamación, y por eso nosotros al bloquear la COX-2 pues damos medicamentos que van a ayudar a la inflamación y que ayudan al dolor. Sin embargo, hay algunos que no son totalmente selectivos. Si no son totalmente selectivos, van a bloquear esa COX-1 que es parte de nuestro cuerpo. Y en nuestro estómago dijimos que uno de los factores protectores es la presencia también de prostaglandinas. Si yo bloqueo la producción de prostaglandinas, pierdo ese efecto benéfico y protector. Por eso, si yo uso AINES por más de 5 días, mi paciente debería tener un protector gástrico con el objetivo de evitar ese daño que se pueda crear por el descenso de prostaglandinas. Aquí es únicamente para que vean las dosis, son 40 miligramos, en este caso es de la famotidina, que es la presentación que tenemos presente, y puede ser al acostarse para optimizarlo y para disminuir esa secreción nocturna, o se puede repartir en 2 tomas. Y lo que me interesa acá es que vean el tiempo de tratamiento. Se usa por 4 a 8 semanas. O sea, cuando el paciente cumple las 8 semanas, ya presenta mejoría clínica y yo suspendo el tratamiento. Otra indicación es la profilaxis de úlceras de estrés. Cuando nosotros decimos estrés, quiere decir que el paciente ha sido sometido a situaciones donde su cuerpo responde de una manera diferente. Por ejemplo, en estados de hipoperfusión, es decir, baja el aporte sanguíneo al estómago y esto lo predispone a la formación de úlceras. 2. Pacientes quemados. Entonces los pacientes quemados tienen una fuga del líquido y esto también predispone a la formación de úlceras a nivel gastrointestinal. O 3, pacientes en shock. Entonces shock, estados críticos, ya sea un shock cardiogénico, shock hipovolémico, donde cambia esa hemodinamia del paciente y esto lo predispone a la formación de úlceras a nivel gastrointestinal. En estos pacientes yo podría utilizarla 20 miligramos al día, es decir, para prevenir la formación de estas úlceras en el contexto del paciente que está hospitalizado y que tenga hipoperfusión, que esté quemado o que tenga algún estado de shock. Ahora, ¿qué precauciones vamos a tener? En el embarazo no tenemos muchos datos de si sirve o no sirve y podría aumentar el riesgo de teratogenicidad. Sin embargo, no tenemos los estudios ni el soporte. Por lo tanto, en mujeres embarazadas vamos a tratar de evitarlo.
Y en la lactancia, es decir, ese periodo en el cual la madre se encuentra dando lactancia materna exclusiva, por ejemplo, yo lo que debería hacer es siempre mirar esta página. Hay una página que se llama e-lactancia, donde yo pongo el medicamento específico y la misma página me dice cuál es el riesgo de que yo lo administre durante la lactancia. Entonces, en el caso de la famotidina es un riesgo muy bajo, o sea, se podría utilizar durante la lactancia materna. Y la última precaución es en insuficiencia renal. Como les explicaba, pues puede tender a acumularse. ¿Qué reacciones adversas vamos a tener? Entonces, desde cefalea, delirium, podría producir cualquiera de los dos, diarrea o estreñimiento, alteraciones hepáticas y alteraciones endocrinas. Entonces, resulta que la cimetidina tiene afinidad por los receptores de testosterona. Entonces, los bloquea y esto puede generar ginecomastia, por ejemplo, en algunos pacientes, también galactorrea, ¿listo? Y también disfunción sexual. Entonces, hay que tener mucha precaución con el uso crónico de estos medicamentos. Y en las interacciones puede disminuir la absorción con antiácidos. Y ya vamos a ver por qué es muy importante darlos en diferentes momentos. Ahora, el siguiente grupo son los inhibidores de la bomba de protones. Ellos son los más eficaces en el tratamiento. Los principales representantes están lansoprazol, omeprazol, esomeprazol, dexlansoprazol, pantoprazol y el rabeprazol. Resulta que el primer medicamento que nosotros tuvimos fue el omeprazol y a partir de él empezamos a hacer ciertas variaciones, es decir, esomeprazol, dexlansoprazol son enantiómeros del omeprazol. Quiere decir que son estructuras que si yo las superpongo pueden ser casi similares, pero van a tener una que otra variación, como poner nuestras dos manos enfrente. Entonces puede ser un giro específico de una molécula que ingrese la luz de la estructura química por un lado, que gire para el otro lado, o su disposición a nivel espacial. Por eso tenemos variaciones. Y también eso explica que algunos pacientes nosotros iniciemos tratamiento con omeprazol y de un momento para otro ellos digan ya no me funciona. En ese caso, antes de cambiar yo a otro grupo terapéutico, podría poder cambiarle el tratamiento a esomeprazol, por ejemplo, o lansoprazol, o sea, jugar dentro de este mismo grupo por otro de estos fármacos. ¿Cuál es ese mecanismo de acción? Ellos son profármacos, requieren activación. Entonces vamos a ver cuál es su mecanismo de acción en la siguiente diapositiva y ya regresaremos acá. Aquí tenemos nuestro esomeprazol. Él viene con una cubierta de ácido resistente. Esto es como una película que protege al medicamento y que a medida que él va llegando a nivel gastrointestinal, con la exposición al ácido clorhídrico, se comienza a degradar hasta que llega a nivel duodenal y aquí se absorbe por completo la circulación sistémica. Cuando llega a la circulación sistémica, él nuevamente se deposita a través de canalículos de la célula parietal, que son estas zonas que se encuentran acá. Esto es un canalículo. Al llegar al canalículo, él actúa directamente sobre esta bomba de hidrógeno potasio ATPasa. Entonces, se une directamente a la bomba de hidrógeno potasio ATPasa y la bloquea. Y por eso son tan eficaces, porque ellos, a pesar de que tengamos los tres estímulos que ya hemos mencionado, pues se van a unir directamente a la bomba en específico. Es decir, pueden bloquearla por completo. Ahora, generan una inhibición que es irreversible. Cuando ellos se unen a la bomba directamente, pues la van a bloquear, pero necesitan que la bomba esté activa, de tal manera que el paciente tiene que haber consumido algún alimento, porque el alimento va a ser el principal estímulo para activar las bombas. Y a medida que se van activando, pues este medicamento se une a todas esas bombas activas y las bloquea por completo. Esto quiere decir que más o menos entre 3 a 5 días después de yo haber iniciado el tratamiento, pues voy a tener el bloqueo de todas las bombas que se hayan activado. ¿Listo? Disminuye esa secreción basal estimulante un 80 a un 90%, o sea, son los más eficaces. Siempre va a haber un pequeño porcentaje que va a estimularse por la secreción normal, por la activación de ciertas bombas, pero en general es más del 90% en lo que funciona. Así que, ¿cuál va a ser el mejor momento del día para tomar estos medicamentos? Entonces, yo le debo decir a mi paciente que él se los debe tomar de 30 minutos a 1 hora antes de desayunar. Y eso con el objetivo de que
mientras el medicamento atraviesa toda esa fase que nosotros hemos visto del ADME y llega a la circulación sistémica, el paciente va a iniciar a comer y al comer va a activar las bombas. Quiere decir que yo administro el esomeprazol, por ejemplo, a las 6 de la mañana y le digo al paciente que más o menos a las 6:45 o a las 7 de la mañana empiece a desayunar. Cuando él empieza a desayunar se empiezan a activar las bombas y esto coincide con el pico de la concentración máxima del esomeprazol. Entonces les dejo este tip que es muy importante y el por qué lo damos antes de los alimentos. Ahora, en la farmacocinética, pues son muy lábiles a la acidez luminal, es decir, ellos se exponen al ácido y el ácido lo degrada. Por eso tenemos las formas farmacéuticas que tienen la cubierta entérica, como esas películas que veíamos, que a medida que van bajando por todo el tracto gastrointestinal, pues van empezando a degradarse. Tienen metabolismo hepático, entonces se van a metabolizar por el CYP2C19 y 3A4. Entonces ya hemos hablado también de que pueden ser sustratos e inhibidores, por eso es muy importante ver qué otros medicamentos tiene mi paciente y ver si hacen algún tipo de interacción. Y se elimina por vía renal y biliar. Ahora, ¿para qué los voy a usar? Entonces, primero, úlcera gástrica, úlcera duodenal y la úlcera inducida por AINES. Casi que ellos son primera línea. Siempre que tenga cualquiera de estas condiciones, pues voy a pensar primero en este grupo. Y acá lo que les quiero compartir es que son 20 miligramos del omeprazol día por 4 a 8 semanas. Es decir, vamos a evitar tratamientos crónicos. Mi paciente solamente con 4 a 8 semanas pues debería mejorar. En un segundo lugar, previene las recaídas, es decir, aquel paciente que ya hizo una úlcera y que tiene alto riesgo de volver a desarrollarla, yo le podría dar prevención con omeprazol, por ejemplo. Una tercera indicación puede ser profilaxis de las úlceras por AINES y por estrés, es decir, esas mismas 3 condiciones de hipoperfusión, pacientes quemados o pacientes que tengan shock y que estén hospitalizados. Entonces, para prevenir su formación, yo puedo administrar un IVP. Otra indicación son pacientes que tienen reflujo gastroesofágico. Entonces aquí se da por esa hiperproducción de ácido clorhídrico que puede llegar hasta el esófago y empezar a lesionarlo. Y esto genera los síntomas. Aquí la dosis es 20 a 40 miligramos por 4 a 8 semanas. O sea, similar ese tiempo de tratamiento. Si mi paciente ya mejora, yo lo debo descontinuar. O sea, lo suspendo. Pero si persiste con los síntomas, yo podría indicarle que se tome una cápsula 20 miligramos al día de manera crónica, pero son casos muy excepcionales. Yo tuve que haber hecho ya mi endoscopia, documentar que no tenga Helicobacter pylori, tratar el Helicobacter pylori, como vamos a ver más adelante. Otra indicación, la dispepsia no ulcerosa. Entonces hemos visto lo que es dispepsia, ¿cierto? Como esa incomodidad, ese dolor a nivel retroesternal, pirosis, malestar y que no tenemos una causa clara. Entonces, en el caso de que no sea una úlcera, pues se cataloga dentro de esas categorías de la dispepsia, ¿cierto? El tratamiento acá es similar, 4 a 8 semanas para ver si el paciente mejora. Muchos pacientes mejoran y suspendemos tratamiento y ya. Y otra indicación es en el síndrome de Zollinger-Ellison. Recuerden que estos son estados de hipersecreción, donde el cuerpo mismo aumenta esa producción de gastrina, es decir, estoy aumentando uno de los 3 efectos que me va a activar esa bomba de hidrógeno potasio ATPasa. Entonces, si yo lo que hago es bloquear la bomba al final, incluso miren que estamos hablando de dosis muy altas, desde 10 miligramos hasta 180 miligramos al día. Entonces, con ese bloqueo, pues yo disminuyo ese efecto de la hipersecreción. Sin embargo, este no es el único tratamiento. Nosotros tenemos análogos de la somatostatina que van a bloquear ese efecto de la gastrina. ¿Listo? Pero esto también puede ser una alternativa. Y una última indicación es la prevención del resangrado por la úlcera péptica, es decir, aquellos pacientes que tienen hemorragia de vías digestivas altas. Entonces, es una condición donde el paciente llega vomitando o llega con la presencia de melenas. ¿Listo? En ese caso, si mi paciente llegaba con esas características, yo lo que debo hacer es someterlo a una endoscopia y en la endoscopia revisar si es que es una úlcera sangrante, si tiene algo adicional, algún tipo de cáncer, por ejemplo, o si hay algo que yo pueda corregir. Mientras tanto, como médico, lo que yo puedo hacer es dar un bolo inicial, es decir, un medicamento por vía endovenosa, como el omeprazol,
de 80 miligramos seguido de una infusión continua. Esa infusión continua es administrar el medicamento a dosis de 8 miligramos hora por 3 días, lo que es 72 horas. Entonces es todo un protocolo para evitar el resangrado, que mi paciente siga sangrando por la presencia de alguna úlcera. Ahora, estas son las principales presentaciones. Son cápsulas porque vienen con esa cubierta entérica de 20 miligramos o vienen en viales que se administran por vía endovenosa de 40 miligramos. ¿Qué reacciones adversas puede tener mi paciente? Puede tener cefalea, estreñimiento. Aquí aumenta el riesgo de infección por Clostridium difficile debido a que este microorganismo es ajeno a nuestro cuerpo, ¿cierto? Y nuestro cuerpo nos protege con la producción de ácido clorhídrico. Entonces, si yo disminuyo esa producción de ácido clorhídrico, el Clostridium pues va a proliferar, generando diarrea en estos pacientes. Y por lo tanto, pues yo tendré que tratarlo. Por eso evitamos usarlo de manera crónica. Tiene riesgo de osteoporosis y de fracturas porque disminuye también la absorción de calcio. Y el calcio es muy importante para la formación ósea. Por lo tanto, pues evitamos darlo por largos periodos de tiempo. Algunos dicen que también se ha ligado con demencia, con disminución de vitamina B12, de su absorción e incluso de magnesio. Sin embargo, eso no está totalmente comprobado hasta la fecha. Hay que tener precaución lo mismo en embarazo, en lactancia. En lactancia se puede administrar por la página de lactancia que les digo, y en embarazo aún no sabemos cómo se comporta, no tenemos estudios en seres humanos. Por lo tanto, aquí la recomendación es administrarlos por menor dosis posible y en el menor tiempo. Aquí es muy importante las interacciones, ¿cierto? Dijimos que se metaboliza por el CYP12-9 y aquí por esta vía se metaboliza también medicamentos anticoagulantes como la warfarina o el clopidogrel. Por eso tenemos que tener mucha precaución porque aquí pueden variar las concentraciones de estos dos, llevando a, por ejemplo, un aumento del riesgo de sangrado con la warfarina y en el caso del clopidogrel a que él no funcione, no se active y predisponga a mis pacientes a tener mayor riesgo de estenosis del stent, por ejemplo, o que se reinfarten en algún momento. ¿Listo? Ahora, un tercer grupo son los antiácidos. Los antiácidos en general neutralizan el ácido gástrico y disminuyen la liberación de ácido al duodeno. Ellos actúan a nivel local. Entonces yo lo administro por vía oral y se forma acá como una especie de película o una especie de barrera que evita que el ácido produzca daño. Estos tienen una mínima absorción, es más una acción que está aquí a nivel localizado. Y también disminuye la producción de pepsina. Entonces casi que estos son solutos. Por ejemplo, tenemos acá el bicarbonato de sodio, el carbonato de calcio, el hidróxido de aluminio o el hidróxido de magnesio. Entonces, cada uno tiene una propiedad neutralizante diferente y lo que a nosotros nos debería interesar, porque esos son medicamentos de venta libre, quiere decir que si yo tengo un poco de acidez, voy a la enfermería, voy a la droguería y allá me van a dar un antiácido, ¿cierto? Es como lo primero que nos ofrecen. Dicen, tómense tal medicamento. Yo lo que debo mirar siempre son los efectos adversos. Entonces, con el sodio como componente de este bicarbonato de sodio, se puede presentar alcalosis metabólica e incluso el sodio que se absorbe puede llevar a que se retengan líquidos en pacientes con falla renal o con falla cardíaca. O sea, muy importante en nuestros pacientes ancianos. El carbonato de calcio con el calcio que tiene como soluto se puede absorber y puede generar hipercalcemia e incluso nefrolitiasis, es decir, cálculos a nivel renal. En el caso del hidróxido de aluminio, este puede llegar a producir estreñimiento por la disminución del peristaltismo o encefalopatía alumínica o hipofosfatemia. Y a nivel del hidróxido de magnesio, este puede generar hipermagnesemia y a la vez aumenta el peristaltismo, entonces podría producir diarrea en nuestros pacientes. Ahora, ¿para qué lo usamos? Resulta que ellos son desplazados por los supresores. Es decir, yo siempre debo preferir tratar a mi paciente con un inhibidor de la bomba de protones. Pero si yo no lo tengo disponible, si mi paciente no le funciona, si mi paciente no tiene cómo comprar el medicamento o cómo acceder a él, en el caso de que tenga una úlcera péptica o un reflujo gastroesofágico o una dispepsia no ulcerosa, son una alternativa.
Sin embargo, son muy escasos esos eventos, es decir, yo siempre voy a preferir dar un inhibidor de la bomba de protones. ¿Cuál va a ser la dosis? Entonces, la mayoría viene en presentaciones para tomar, ¿cierto? Entonces pueden ser como una especie como de jarabes, donde la indicación es tomar 15 mililitros después de cada comida. Y esto es muy importante, ellos necesitan la presencia de comida para poder fijarse. Por eso lo damos después de las comidas. Si yo lo diera antes de las comidas, el medicamento no tendría a dónde fijarse y simplemente se eliminaría a nivel gastrointestinal. Entonces, por eso la indicación es después de las comidas y en especial antes de acostarse para disminuir esa secreción nocturna. Ahora, en el caso de las interacciones, pues puede disminuir la absorción de otros medicamentos. Por lo tanto, yo debo separar la administración. Entonces, no lo contraindicamos, o sea, no decimos totalmente debe evitar tomar los dos medicamentos. Lo que yo debo hacer es que los separe. Quiere decir que si va a tomar su antiácido, tiene que esperar más o menos 4 horas antes de tomar el otro medicamento. O si ya se tomó su medicamento, tiene que esperar al menos 1 hora antes de administrar el antiácido. Eso evita que el antiácido esté presente, capte los medicamentos y los elimine. Y ya vimos las principales precauciones, ¿cierto? Por esos solutos que pueden contener, puede predisponer a falla cardíaca, a cirrosis, y en el caso de tener una hemorragia gastrointestinal reciente, pues ellos no nos protegen la mucosa, ellos simplemente están ahí para neutralizar el ácido. Por lo tanto, mi paciente podría volver a sangrar. Ahora hablemos un poco de esos protectores de la mucosa gástrica. Entonces aquí tenemos alternativas como por ejemplo el sucralfato. El sucralfato lo que hace es ingresar a través de tabletas y lo que él forma es como una película. Entonces acá tenemos una úlcera, un dibujo de una úlcera y el sucralfato, que es esta porción verde, se fija a la úlcera. Entonces lo que hace es formar una capa y en esa capa va a protegerlo del ácido clorhídrico y de la pepsina para evitar que esto se siga degradando y que favorezca el sangrado. Y a la vez aumenta la producción de prostaglandinas. Por eso decimos que son protectores de la mucosa gástrica. Este medicamento se toma 1 hora antes de las comidas con el objetivo de brindar este factor protector y que el paciente pueda comer y se activen las bombas y ya no generen tanto daño. Ellos también son una alternativa para la úlcera péptica y para la profilaxis de úlceras por estrés, o sea, los pacientes hospitalizados con hipoperfusión, quemaduras o con shock. En cuanto a las reacciones adversas, pues produce estreñimiento y hay que tener precaución en insuficiencia renal porque podría llevar a acumular aluminio, el aluminio como parte de uno de sus excipientes. Y en las interacciones, pues disminuye la absorción de otros medicamentos. Es muy poco lo que se absorbe a nivel sistémico, por eso casi no tiene reacciones adversas adicionales. En cuanto al bismuto, el bismuto también es otro protector de la mucosa gástrica y lo que hace es formar una capa protectora. Entonces lo que él aumenta es la cantidad de prostaglandinas y a la vez tiene un efecto antibacteriano. Entonces podría ser parte de ciertas terapias contra el Helicobacter pylori. La mayoría del medicamento queda a nivel gastrointestinal y por eso se elimina por las heces, pero hay una pequeña función, una pequeña fracción que puede llegar a nivel renal, pero no tiene ningún inconveniente. Esta es nuestra presentación y se debe administrar 30 minutos antes de las comidas con el objetivo de formar esa capa protectora. Lo vamos a poder usar en úlcera péptica, en gastritis crónica y en la terapia para el Helicobacter pylori. Sin embargo, no lo deberíamos usar más de 8 semanas porque podría empezar a acumularse ni en pacientes que tienen falla renal. Y una de las reacciones adversas que es muy curiosa es que puede producir una coloración negra en heces. Entonces ahí es donde yo tengo que diferenciar si mi paciente tiene de verdad una hemorragia de vías digestivas altas o simplemente es que está tomando bismuto y se presentó esta reacción adversa. El bismuto también tiene ciertas propiedades antisecretoras, o sea, antidiarreicas, antiinflamatorias. Por lo tanto, en algunos pacientes que tienen náuseas y cólico abdominal, pues se les prescribe esta terapia. Y por último, otro de los protectores de la mucosa gástrica es el misoprostol. Resulta que este es un análogo de la prostaglandina E1 que logramos aislar. Entonces prácticamente estamos administrando prostaglandinas que van a generar ese factor protector.
Bien, y por último vamos a hablar del misoprostol. Este es un análogo de las prostaglandinas E1. Quiere decir que logramos la forma de aislar medicamentos similares a las prostaglandinas que van a favorecer esa protección de la mucosa gástrica. Entonces van a crear un ambiente rico en moco, disminuyendo la hiperproducción de ácido clorhídrico, presencia de bicarbonato, mejoran el flujo sanguíneo a nivel gastrointestinal y disminuyen el efecto del ácido clorhídrico. Entonces casi que es un factor que es protector, mejorando factores de circulación, de bicarbonato y disminución de la pepsina, por ejemplo. Este medicamento ya en nuestro medio casi no lo usamos para esa indicación debido a que genera alto riesgo de teratogenicidad y de aborto en las pacientes embarazadas. Y comparado con las otras terapias que hemos visto, pues no brinda ningún beneficio adicional. Entonces quedó relegado casi que para la prevención de úlceras pépticas por AINES, pero ya casi no lo usamos en este contexto. Y también producía muchos síntomas gastrointestinales, entonces generaba mucha diarrea, náuseas, vómito, cólico durante su administración. Así que ya nosotros en nuestro medio casi no lo empleamos, pero sí hace parte de esa historia del tratamiento de la enfermedad acidopéptica. Ahora, hablemos un poco de esa terapia del Helicobacter pylori. Entonces aquí tenemos el contexto de una bacteria que cuando yo haga las pruebas específicas, pues me va a dar positivo. Yo sí o sí tengo que tratarlo debido a que el Helicobacter tiene múltiples consecuencias, ¿cierto? Y una de esas es terminar en pacientes que tienen cáncer gástrico, un tipo específico de cáncer. Es decir, que cada vez que yo tenga una endoscopia o una prueba de ureasa que sea positiva y que diga para Helicobacter pylori, yo debo pensar en un tratamiento triconjugado. Quiere decir que son 3 medicamentos. El primero de ellos es un inhibidor de la bomba de protones, que es el omeprazol a dosis de 40 miligramos al día. Normalmente son 20 miligramos, en el caso del Helicobacter debe ser de 40 miligramos al día. Más amoxicilina. Amoxicilina es un antibiótico de tipo de las penicilinas que tiene acción contra el Helicobacter pylori. En este caso es 1 gramo más claritromicina. La claritromicina es un macrólido que tiene estas presentaciones de 500 miligramos. Ambos antibióticos, amoxicilina y claritromicina, los debo dar 2 veces al día. ¿Por cuánto tiempo? El tratamiento del Helicobacter pylori dura 14 días. Ese es como el número mágico. Hemos intentado tratamientos más cortos, de 7 a 10 días, pero no tienen ningún beneficio en erradicar la bacteria. Por lo tanto, el tratamiento debe ser 14 días. Como son acá varias tabletas, ¿cierto? O sea, amoxicilina viene, por ejemplo, en presentaciones de 500 miligramos. Mi paciente tiene que tomarse casi que 4 al día. Y la claritromicina en presentaciones de 500, o sea, son 4 más 2 más otras 2. Genera una alta carga y predispone a una esofagitis medicamentosa. Por lo tanto, la recomendación acá es siempre administrarlo con abundante agua. Entonces puede ser más de 1 vaso y que el paciente durante todo el día esté tomando abundante agua para evitar esa esofagitis. Ahora, hay algunos pacientes que tienen alergia a la penicilina, es decir, pueden ser alérgicos a la amoxicilina por ciertos tipos de reacciones que hayan presentado. En ese caso, la alternativa es utilizar el metronidazol. Entonces yo puedo cambiar amoxicilina por metronidazol 500 miligramos cada 8 horas. Es decir, aquí tendría que aumentar ciertas tabletas y modificar otras. Hay algunos pacientes también que nos van a referir, a mí no me funciona el inhibidor de la bomba de protones. Entonces puede ser por el efecto tolerancia también que pueden desarrollar y en este caso yo podría usar esta presentación, ranitidina, bismuto, citrato. Es decir, cambiarles este omeprazol por ranitidina, bismuto, citrato a estas dosis 2 veces al día. Esta presentación de ranitidina no tiene las trazas de NMDA por las cuales la otra sí tuvo que haberse retirado del mercado. Y por último, hay algunos pacientes que tienen, por ejemplo, ese riesgo de recaídas, tuvieron un Helicobacter pylori previo, fue tratado, pero nuevamente están con los síntomas, nuevamente tienen presencia de Helicobacter pylori, podemos pensar en, de entrada, evitar el tratamiento triconjugado e irnos por un tetraconjugado.
O por ejemplo, en esas regiones donde tenemos una alta prevalencia de resistencia a claritromicina, yo podía irme de una vez por este segundo tratamiento. En este caso es el omeprazol, 40 miligramos al día, más bismuto. Recuerden que el bismuto fue el medicamento que vimos que tiene propiedades antibacterianas contra el Helicobacter pylori. A esta dosis cada 6 horas, más una tetraciclina, 500 miligramos, más metronidazol, 500 miligramos al día. Y estos son, cada 6 horas. O sea, tetraciclina y metronidazol se administran cada 6 horas. ¿Por cuánto tiempo? Nuevamente, 14 días. Ese es el número mágico del tratamiento del Helicobacter pylori. Ahora vamos a tener probablemente casos que sean más difíciles de tratar. Aquí lo que tenemos que apoyarnos es de gastroenterología o de medicina interna para evaluar qué otro tipo de terapias podríamos tener. Y por último quiero darles este mensaje. Entonces, muchos de nuestros pacientes llegan al ámbito hospitalario y yo como médico debo definir qué pacientes necesitan sí o sí gastroprotección. Cuando hablamos de gastroprotección quiere decir que mi paciente probablemente tiene algún factor de riesgo, como estos que se encuentran acá, que lo predispone a mayor riesgo de sangrado gastrointestinal. Y si mi paciente tiene sangrado gastrointestinal, probablemente se complique y necesite mayor intervención, endoscopia, se hospitalice, termine en la unidad de cuidados intensivos. Entonces lo que yo les invito es a que apliquen esta escala donde cada factor tiene un cierto puntaje y si a mí me da más de 10 o un riesgo que se cataloga como medio o alto, yo sí o sí debería iniciar gastroprotección. ¿Con qué? Con inhibidor de la bomba de protones, con sucralfato, por ejemplo, con bismuto o con un anti-H2 en el ámbito hospitalario. Ya cuando el paciente salga de la hospitalización, yo podría eliminar el tratamiento, porque ya probablemente estos factores de riesgo para la mayoría que son pacientes hospitalizados, pues se hayan eliminado. Entonces, ¿quiénes tienen mayor riesgo? Los adultos mayores, es decir, pacientes de más de 60 años, los hombres, los que tengan falla renal aguda, enfermedad hepática, sepsis, anticoagulación profiláctica por alguna causa o un PADU de más de 4, por ejemplo, coagulopatía o miren que el solo hecho de estar hospitalizado ya le da un puntaje de 3. ¿Listo? Gracias.